buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro militante del Partido Frente Sandinista desde hace muchos años. Con él vamos a estar, o décadas diríamos ya, con él vamos a estar platicando alrededor de la política interna y la política externa del gobierno del Frente Sandinista. Vamos a estar hablando con él alrededor de las diferentes situaciones que hay a nivel nacional e internacional. Vamos a estar hablando sobre el futuro del país alrededor del gobierno del presidente Ortega y del Frente Sandinista. Viene el doctor Francisco Rosales, más que magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para poner a un lado el sombrero, y viene como militante, y militante histórico del Frente Sandinista, para que hablemos alrededor del Frente Sandinista y del país desde su punto de vista como sandinista. Antes de entrar con él, hombre, ayer di a conocer, lo informé alrededor de un artículo que salió en la trinchera de la noticia alrededor de las medidas duras que va a tomar el gobierno, empieza a tomar el gobierno para tratar de salvar al INS. Y medidas que no solo tienen que ver con el INS, sino que tienen que ver alrededor de una serie de eliminación de impuestos, de exoneraciones y el aumento de impuestos en otro caso. Logré confirmar la noticia de la trinchera con dos fuentes del sector privado, de dos áreas diferentes del sector privado, una del área industrial y la otra del área financiera. Definitivamente las medidas que quiere tomar el gobierno son excesivamente duras para el sector privado y para el país. Están hablando de aumentar en 3.5 la aportación de patronal, hablando de llegar al 22 y algo, 22.5, el monto de la aportación patronal de un solo mamellazo, ni siquiera como fue la vez pasada, donde el gobierno le prometió al sector privado de que esa medida iba a significar medidas suficientes para llegar hasta el año 2030 y pico. Ahora, y eso no lo cumplió el gobierno. Para en agosto está prácticamente quebrado, técnicamente quebrado el INS, si no se empiezan a tomar medidas duras. Entonces el gobierno no quiere ni aumentar la tarifa, ni aumentar el número de cotizaciones, ni aumentar el número de la edad. Y le está tirando el gran peso de resolver el problema del INS al sector privado y a los trabajadores. En el sentido de que los trabajadores van a tener que aportar del 6 punto y pico al 7%. Se va a quitar el techo del pago salarial. Antes uno pagaba un porcentaje hasta 85.000 córdobas o 12.000 córdobas. De ahí en adelante quedaba exonerado. Ahora va a pagar sobre todo el monto de lo que ganes. Incluye eso, pero el aumento del pago al final del retiro siempre se mantiene igual en los $1.500. Me decía una fuente del sector privado, la falta que está haciendo Bayardo Arce en estas negociaciones, que la reunión o el intercambio que tuvieron andaban más perdidos que un perro en procesión la gente del gobierno. Llegó un momento dado en que dijeron inclusive que le iban a quitar la protección al sector azucarero, lo que inmediatamente el sector privado pegó un brinco al cielo y eso parece que ya se quitó de la mesa.
pero hasta en eso estaban hablando, de quitarle la protección al sector azucarero. Lo que sí parece que va a estar bien y va a ser inevitable, viene un aumento a los impuestos de consumo del licor, de las cervezas y de la gaseosa. Un impuesto, va a haber un aumento en el pago de impuestos de estos tres rubros fuerte. ¿Verdad? Eso está en la mesa de negociaciones ahorita. Bien, varias cosas. El gobierno de una manera desesperada, buscando cómo obtener reales para ver cómo se le inyecta reales. Pero vuelvo, lo dije yo ayer, antes de confirmar esta noticia, yo no veo al sector privado aceptando el aumento del 3.5% del impuesto de la aportación patronal. No hay manera. Váyanse las empresas grandes, las industrias grandes, los bancos, las industrias de la zona franca, que son miles de trabajadores, que le diga que de la noche a la mañana tener que aumentar el 3.5% del aporte patronal al INSS, van a tener que o cierran o despedir gente. La misma industria de las cervezas, que ahorita está siendo golpeada por la importación de cervezas americanas, que está entrando sin pagar impuestos, y está empezando a entrar sin pagar impuestos, ahora que le diga que va a tener que aumentar el precio de su venta. El licor nacional e internacional, pero el nacional también va para arriba, la gaseosa va para arriba. Ya no digamos el aumento que hemos estado teniendo del combustible. Y todo esto es para para compensar la piñata que se ha venido dando en el Seguro Social. Seguro Social que, a pesar de que de hace rato se decía que se tenía que venir tomando medidas, que se tenía que reducir los controles, los gastos administrativos, seguían viva la fiesta. Este año, este diciembre, a pesar de la situación que se había, se pagaron el doble aguinaldo que se ha venido pagando anteriormente. Vamos a ver cómo va a reaccionar el sector privado ante esta medida que ya el gobierno inclusive violó uno de los acuerdos, porque el aumento del salario mínimo, el sector privado decía que no aguantaba doble dígito, y el gobierno le dijo que, tengo entendido, que esto no lo he confirmado con la gente del COSEP, pero sí con otra gente del sector privado, de que este aumento iba a ser doble dígito, pero por 2 años. Y a la hora de la piedra poma lo hizo por doble dígito, pero solo por 1 año. Por otro lado, hombre, vimos ayer, hemos estado dándole seguimiento a la guerra comercial que se está iniciando entre China y los Estados Unidos, y las posibles repercusiones que vaya a tener en el mercado mundial. Ayer vimos cómo el ministro de Economía de China, en una conferencia de prensa, desglosó lo que ellos le llaman la medida que tomaron para contrarrestar la medida que tomó los Estados Unidos en aumentarle el arancel. Vieron cómo le aumentaron el arancel a la importación de soya, a la importación de vehículos, a la importación de ciertos aviones, a la importación a productos, a diferentes productos de diferentes sectores, para compensar la medida o rechazar la medida que había tomado antes el presidente Trump.
Pero al mismo tiempo dije yo, jodido, ¿cómo se ve cuando un país defiende a sus productores y defiende su economía? Vimos cómo, digo yo, qué lástima que Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, no actúa de esa manera. Desde hace años, Honduras, en una medida caprichosa, porque le dio la regalada gana, prácticamente suspendió la importación de productos lácteos, de ganado y de carne de Nicaragua a Honduras, porque no llenamos, entre comillas, los servicios, las cualidades sanitarias. La llenamos para los Estados Unidos, para el resto del mundo, pero no para los hondureños. ¿Qué ha hecho el gobierno de Nicaragua al respecto? Nada. Nada concreto, nada que dé resultado. ¿Qué diferencia entre un país que reacciona y protege a sus productores, un país que reacciona y protege a su país, como lo está haciendo China contra los Estados Unidos, y Nicaragua con Honduras? Muy bien, gracias. Y los ganaderos y los mataderos perdiendo plata. ¿Cuánto? Alrededor de 20, 30, 40 millones de dólares anuales. Hagan los números. Para terminar, quiero poner en pantalla, ahí va a estar el formato para que ustedes, amigos, en nuestra página de Facebook, Jaime Arellano de la Nación, primero hay una encuesta para saber si usted opine, si está de acuerdo o no está de acuerdo con que Claro haya quitado los canales NBC, CBS y ABC del servicio de cable, ¿verdad? También en la misma página de Facebook, en Jaime Arellano de la Nación, va a ver el formato, y ese es el formato, ahí está, para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan copiar. Y esa carta hay que llevársela físicamente a Claro, donde dice que ustedes, yo, tal persona, con el contrato número tal y tal y tal, no estamos de acuerdo que se nos hayan quitado los canales ABC, CBS y NBC, y que es lo que exigimos, que se respete lo que nos ofrecieron desde el principio, y protestamos. Eso hay que hacerlo como primer paso para presionar a la gente de Claro para que cumpla con lo que ofreció. Si ellos no hacen esto y no reaccionan a esto, esto es el primer paso para después entonces recurrir ante Telcor, para que Telcor entonces los obligue a estos señores de Claro, que cuando ofrecieron el servicio del cable, te ofrecieron canales que ahora quitaron caprichosamente. Así que ahí está, ya le dijimos que le íbamos a poner el formato. Este es el formato básico para llenar, y entonces hay que hacerlo, imprimirlo y físicamente irlo a dejar a las oficinas de Claro, para que entonces protestemos y exijamos que cumpla. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero que no viene como magistrado el día de hoy. Vamos a un cambio y ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Al finalizar la Semana Santa del 2017, el comentario que más se escuchó entre los empresarios de diferentes tamaños de San Juan del Sur fue que la semana había sido muy negativa, tanto para los negocios como para la imagen de uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. Multitudes de personas llegaron desbordando las medidas que las autoridades establecieron para mantener el orden, lo que hizo imposible la circulación tanto en la única vía para entrar a la ciudad como en sus principales calles, y colapsando los diferentes servicios, incluyendo los sanitarios. Mayor afluencia de visitantes sin las condiciones apropiadas en el destino no significa necesariamente más ventas y empleos.
El caos que provocó esta situación tuvo un impacto negativo en el sector comercial y servicios al reducirse considerablemente las ventas en los negocios y la ocupación en los diferentes sitios de hospedaje. Desde el punto de vista de imagen, esto a su vez estaba provocando una amenaza para el destino, ya que en las principales fechas de vacaciones nacionales no se podía disfrutar. Hago un paréntesis aquí para reiterar que me he referido a San Juan del Sur como un destino turístico. Al hablar de destino turístico, me refiero a un lugar que tenemos que saber promover y cuidar durante todo el año, lo que es muy distinto a tener un sitio vacacional que tiene su mayor afluencia durante las principales épocas de vacaciones nacionales. San Juan del Sur ya trascendió de ser un lugar para vacacionar ocasionalmente y se convirtió en uno de los 10 destinos turísticos de playa más importantes de Centroamérica. Dejó de ser un sitio solo de turistas nacionales y se convirtió también en un destino de turistas internacionales. Por esta razón, en Agenda COSEP 2020, una de las 10 líneas de acción propuestas dentro del eje estratégico de infraestructura fue promover la zona especial turística de San Juan del Sur. Nos propusimos gestionar ante las autoridades nacionales y locales para que se provea esta zona de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado e infraestructura vial que permitan su crecimiento y desarrollo ordenado y eficiente, fortaleciéndola como atractivo turístico prioritario que permita generar más empleos y oportunidades. Además, uno de nuestros principales objetivos en la Comisión de Turismo a lo largo de los 14 meses que ha funcionado ha sido la promoción de esa zona especial. Durante este periodo se terminó de instalar la subestación eléctrica que permite no solo atender la demanda actual, sino la futura demanda de energía. Uno de nuestros objetivos en el ámbito turístico es traer un resort hotelero para esta zona y para ello se necesita tener los servicios básicos garantizados. Se está construyendo una clínica médica que permitirá atender en la propia localidad las atenciones de la población y los turistas que la visitan. Se habilitó el camino El Naranjo Ostional sobre el que posteriormente vendrá la carretera costanera. Ya se inició el estudio de factibilidad de esta carretera que ha sido nuestra propuesta desde Agenda COSEP 2009. Igualmente se inició a propuesta de COSEP y Canatur el estudio para instalar un puesto fronterizo turístico entre La Cruz y El Naranjo. Este tema se incorporó en la agenda de la Comisión Binacional entre Costa Rica y Nicaragua. Por el otro lado, en la comisión de facilitación que tenemos con las municipalidades, ya se están atendiendo 5 casos con problemas de propiedad en las zonas de San Juan del Sur y sus costas aledañas. Ya se logró resolver el primer caso. Y para este año debemos subrayar el ordenamiento integral de San Juan del Sur, lográndose para esta Semana Santa habilitar en un esfuerzo compartido entre municipalidad y empresarios 2 vías de acceso con destino hacia las costas al norte y sur del municipio, implementándose además un plan de ordenamiento interno dentro de la localidad para asegurar el tránsito, la salubridad y la seguridad. Los primeros reportes de las empresas nos reflejan que, salvo en el caso de los vendedores ambulantes, el plan de verano ha sido un éxito y las ventas y empleos mejoraron significativamente durante esta Semana Santa comparado con la del año anterior. Los resultados del trabajo realizado y por hacer de COSEP, Canatur, Gobierno y Alcaldía Municipal nos evidencian que estamos en la ruta correcta y que esto es solo el principio para convertir a San Juan del Sur en una zona especial turística de nuestro país. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. 0 marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me lo vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica.
Bienvenidos. Somos Grupo CCN, una familia de empresas que siempre le ha apostado a Nicaragua. Somos compañía cervecera de Nicaragua, compañía distribuidora de Nicaragua, Super Express, Fundación Victoria. Con nuestros productos se refresca a más de 2 millones de personas todos los días. Aquí es uno de los mejores lugares para trabajar y desarrollarse, donde cada colaborador con su trabajo genera una mejor calidad de vida a miles de familias. Somos un grupo que hace negocios de forma confiable, con más de 16,000 clientes a nivel nacional, porque creemos en nuestra tierra y su gente. Grupo CCN, hecho en Nicaragua. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Ay, estamos soñando. ¡Claro que no! Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF. Amor, para vos querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. Bueno, excelente, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, uno de los personajes más conocido a nivel nacional, una enorme trayectoria política, una persona que no tiene pelo en la lengua, dice lo que piensa y defiende lo que cree que es correcto, metido en la política nacional desde hace décadas, miembro histórico del Frente Sandinista, que lo hemos invitado desde la vez pasada, quedamos en un programa antes de Semana Santa, a medio palo, muchas de las discusiones que estábamos teniendo para que viniéramos, y viniera él, se pusiera a un lado el sombrero del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que vamos a tocar temas, pero para que tocáramos temas políticos, las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, las expectativas que hay, las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos alrededor de la incertidumbre en que vive el país y la serie de oportunidades que ha desperdiciado el gobierno del presidente Ortega para tratar de mejorar esas relaciones. Ya está con nosotros el doctor Rosales, pero antes de él, que no sé si está, no está. Doctor Rosales, bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Pues descansando ahí cómodamente, sin ir a las playas, porque ahí se continúa trabajando. Antes de entrar a que tenemos temas políticos, el lunes, todos los lunes yo tengo aquí conmigo el doctor Noel Vidaurre. Y cuando anuncié que iba a estar con nosotros, inmediatamente digo que te dejaba un reto. Porque él vio el programa anterior, de la anterior, en la que tuvimos la última vez, donde usted anunció que, comentó, el presidente Ortega, el presidente de la República, o en este caso el presidente Ortega,
como presidente de la República es el que coordina los poderes del Estado. El que está llamado a coordinar los poderes del Estado. Entonces él dijo que eso es totalmente falso, dijo el doctor Vidaurre, que le señalé en la Constitución, donde dice eso, que lo que dice la Constitución es que los poderes se coordinarán entre ellos. Armónicamente. ¿Verdad? No que alguien es el que lo coordina. Entonces le dije, bueno, lo primero que voy a hacer es trasladarte esa inquietud, ese reto. Bueno, yo creo que las verdades siempre son relativas. No hay verdades absolutas. En el sistema presidencialista, quien tiene la representación del Estado, quien es el jefe de gobierno, quien es el jefe de Estado, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, comandante de la policía, es el presidente de la República. El 129 constitucional habla efectivamente, como dice Noel, se coordinarán armónicamente los poderes. Pero ¿quién los convoca? Los convoca el presidente de la República. Por eso es que coordina, de hecho. El presidente alemán supo hacer varias reuniones convocando los 4 poderes. El comandante Ortega lo ha hecho varias veces. Crisis internacional con Costa Rica, con convocatoria de los 4 poderes. Y nadie dice... ¿Solo el presidente de la República tiene la potestad de convocar? Solo el presidente de la República. O sea, si el presidente de la Corte Suprema o la presidenta, en este caso, la doctora Elmaluz Ramos, quisiera convocar una reunión de los diferentes poderes del Estado, no tiene la facultad. No tiene esa capacidad. Lo que puede hacer es proponerle al presidente de la República, ante un problema ingente, necesario de resolver, porque el país requiere, los intereses de la nación lo requieren, proponerle como presidente, convoque a una reunión de los poderes del Estado. ¿Cuándo se ha dado en Nicaragua? Con los problemas precisamente de tipo internacional. En la Casa Mamón nos convocó más de una vez, la Casa de los Pueblos hoy, más de una vez nos convocó Alemán, Bolaño, incluso a los pocos días de haber asumido Bolaño, Alemán, de haber asumido la presidencia de la República, nos convocó a la Corte Suprema de Justicia directamente y fuimos a hablar con él. Es decir, en el sistema presidencialista, quien convoca, no existe la autoconvocación. Es decir, ese que sería caer en el anarquismo puro, que el sistema parlamentario incluso, el presidente del Parlamento, ¿verdad?, es, digamos, la autoridad política como jefe de gobierno por excelencia. El jefe de Estado es otro, es el presidente. Pero ahora, no está obligado tampoco a obedecer al presidente de la República, a los otros poderes del Estado. Por supuesto que no tienen que obedecer, por eso es que hay una separación de poderes. Es decir, dentro del concepto de la separación de poderes, los poderes tienen su autonomía propia. ¿Qué quiere decir eso? Eligen sus propias autoridades, sus directivos, emiten su propio reglamento. Cada quien tiene su función dentro de la separación de poderes. No funcionan anárquicamente. Cambiemos, perfecto, contestada la pregunta y la inquietud del doctor Vidaurre. Hombre, vos sos un miembro histórico del Frente Sandinista, luchador contra la dictadura de Somoza, peleaste, no te contaron cuentos. Hay sectores que hablan de que en estos momentos el presidente Ortega quiere establecer una dinastía en Nicaragua, una dictadura familiar. Antes de Semana Santa participamos en un programa Cuarto Poder con Miguel Mora y estaba Humberto Ortega. Y decía el general Humberto Ortega que el verdadero sandinismo jamás va a permitir que en Nicaragua se establezca una dictadura familiar. Y que él estaba seguro que el presidente Ortega iba a ser el primero en oponerse a que se estableciera una dictadura familiar. Cuando uno ve el escenario político de este país, el presidente Ortega en el poder nombra a doña Rosario Murillo, su esposa, como vicepresidenta de la República, y se habla de que esa es la que ya fue designada por el presidente Ortega
como su sucesora en el poder, entonces se empieza a hablar de una dictadura familiar o una dinastía. Vos como sandinista, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de ese señalamiento? Bueno, desde el punto de vista del programa histórico del Frente Sandinista, es impensable que nosotros pensemos que pudiese haber una dictadura familiar. De la misma manera que pienso que no le pasa por la cabeza a Daniel Ortega una dictadura familiar. El Frente Sandinista, su origen, sus raíces, no le permiten pensar en una dictadura familiar. Entonces los sandinistas, obviamente, somos muy respetuosos también de nuestros principios. Es decir, cuando yo vengo acá y te traigo acá la Constitución política, es porque creo efectivamente que esta Constitución, que fue producto de la Revolución Sandinista, que contiene en esencia el programa histórico del Frente Sandinista y que obedece exclusivamente a principios sandinistas, entonces no pienso bajo ningún punto de vista en que alguien pueda imaginar una cuestión que me parece como absurda, pues. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Daniel Ortega es candidato a la presidencia de la República, sencillamente nosotros como Corte Suprema de Justicia en ese momento le devolvimos el derecho que le había conculcado una reforma constitucional que tenía nombre y apellido. Una Asamblea Nacional que ni siquiera fue respaldada por el pueblo, que su candidato en el año 96, en el año 90 y en el año 96, ese candidato, ¿verdad?, que se lanza no llega ni al 1%. Entonces esos son los que dirigieron precisamente esa reforma del año 95. ¿Cuántos sacaron? Un diputado. ¿Y un diputado que se lo dio quién? La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional. Dirime una discordia y queda, en vez de Rommel Martínez, Jorge Samper. El único que sacaron. Y esos fueron los que, junto con el grupo de los socialcristianos, que en ese momento eran liderados por Humberto Guzmán, ¿verdad?, son los que dirigen las reformas del 95. Pero tocan temas que solo los puede tocar el constituyente primigenio o el constituyente derivado, que no es la asamblea ordinaria. Bueno, pero no entremos en lo legal porque... No, pero lo que que el presidente Ortega haya podido elegirse o reelegirse... Entonces, a partir de ahí... Eso es... Pero lo que yo te digo, te quiero es que a partir de ahí se viene tejiendo ese cuento de la continuidad en el poder. No, porque Somoza hizo un triunvirato para hacer un periodo de transición para poder legalizarse y permanecer en el poder. Por supuesto. O sea, que Somoza se haya podido reelegir legalmente, nadie lo cuestionó. Pero que estaba estableciendo una dictadura familiar, le estableció una dictadura familiar, que es donde quiero llegar. Si no es una dictadura familiar o no es una dinastía la que está tratando, veamos, trasladémonos 50 años atrás o 40 años atrás, cuando te metiste al Frente Sandinista a luchar contra Somoza. ¿Qué es lo que había en el poder? Una familia que controlaba todos los poderes del Estado. Hubo un presidente que era el presidente, el hermano era el jefe del ejército, los hijos controlaban la otra parte del gobierno, la familia mandaba en este país. Cuando vos te metiste a luchar contra Somoza, ¿ese era más o menos el escenario de Nicaragua o no era así el escenario de Nicaragua? ¿Sí? Yo comencé entre otras cosas, pues. No, yo comencé a luchar contra Somoza en 1960. Fui de los sobrevivientes de la masacre del 23 de julio del 59 y después fui cofundador de la Juventud Patriótica. Entonces, entonces, cuando comencé a pelear contra el somocismo, pensé precisamente sobre la base de que había que cambiar las estructuras económicas, sociales y políticas de este país. Perfecto. Que incluso vos vas a encontrar, ¿verdad?, en esta Constitución
ese mismo pensamiento, se promulga por, dice, y ahí establece, por terminar con un sistema, dice. ¿Cuál es ese sistema? Mira lo que dice. Se promulga por, dice, la institucionalización de las conquistas de la revolución y la construcción de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, política y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto a los derechos humanos. Por eso se promulga esta constitución que es de la revolución. Por eso, entonces, para un sandinista, la pregunta de que si es posible una dictadura familiar no está dentro del pensamiento. Donde quiero llegar estamos hablando, digamos, para los muchos que lo están viendo, y una buena cantidad de jóvenes que ni siquiera pues, no vivieron esa época. Pero vos tenías a Somoza y a sus 2 hijos mandando, ¿verdad? Después se matan a Somoza García, y entre el hermano y el otro hermano mandando, hacen un triunvirato, y legalizan que se vuelva a elegir. Ok, vámonos a los años 2000. Habíamos un montón de gente en aquella época que queríamos terminar con Somoza Portocarrero, con Somoza de Baile y con Somoza Portocarrero. Pero con Somoza de Baile, ¿qué nos decía Carlos Fonseca? Es el símbolo, no lo podemos bajar. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la tiranía, de la dictadura. Entonces había quienes pensábamos, no, pues le ponemos fin. Entonces él decía, no, porque lo que va a venir es el somocismo sin Somoza. Veámonos ahora estamos en el año 2018, 2017, pongámosle. ¿Qué es lo que ves? A un presidente de la República, no vamos a entrar si fue legal o no fue legalmente electo. Eso no es este programa. Su esposa, escogida por él para ser su vicepresidenta, nadie está cuestionando la legalidad de su no, si puede o no puede ser, ¿verdad? Es más, muchos de los, cuando se tocó el tema, muchos inclusive opositores dijeron que su candidatura es legal, pero ahí está, es la vicepresidenta. Después vos ves quién es el funcionario que más anda promoviendo y que más da la cara para los inversionistas aquí en Nicaragua. Laureano Ortega, hijo del presidente Ortega. Cuando vos ves la gira que hace el presidente Ortega cuando llega a salir, ¿verdad? O cuando vienen gente de afuera, personalidades o presidentes de afuera, ¿quién está sentado a la derecha? Aquí en la parte de atrás a la derecha el presidente Ortega, al lado, doña Rosario. Y atrás, Pay Ortega, el hijo del presidente Ortega. Pero eso... si algo estoy diciendo mentira, te mentimos. No, mentira. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Yo no digo que digas mentira. Okay. Lo que puedo decir es que nadie le puede negar el derecho al presidente de escoger quién va a estar al lado de él o detrás. Yo no te estoy diciendo si es legal o es ilegal. Yo te estoy diciendo la película que estamos viendo los nicaragüenses. Entonces, si vos ves una familia que está ejerciendo tanto poder y tanta influencia, no está justificado el miedo, ¿verdad? Bueno, que pueda haber que pueda establecerse una dinastía familiar en este país. Primero vamos por partes. El Congreso sandinista toma las decisiones y decide que Rosario sea la candidata a la vicepresidenta de la República. A propuesta del presidente Ortega. A propuesta, pudo haber sido propuesta mía incluso. Por eso, pero... si yo soy miembro del Consejo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El Consejo Sandinista y el Congreso toman una decisión. Y entonces nadie puede cuestionar esa decisión. El problema de la democracia interna, que si funciona bien o si funciona mal, eso ya son otros 100 pesos que tenemos que discutir los sandinistas, alimentarlo, ¿verdad? Pero no tiene por qué venirnos a decir nadie de fuera, mira, está lo cual cosa. Ni tampoco tiene que venir nadie a decir, para que esas elecciones sean libres, tenemos que volver a los pactos, al pacto de 1929, para que vengan a supervisar los yanquis la elección y que decidan sobre los destinos de Nicaragua. Entonces, el problema es la ubicación histórica
Es decir, aquí el sandinismo decide quién es el candidato. Yo no te he cuestionado. No, por eso. El candidato, una vez electo, decide quién lo acompaña. Es como cuando a veces vos a tu casa invitas a alguien a comer, a cenar. Tú puedes decir, viene fulano, se está inventando, ese fulano se sienta aquí, el otro se sienta allá, el otro se sienta allá. Y alguien llega y te dice, ¿por qué sentaste a tus hijos de tal o cual manera? Porque me da la gana. O ¿por qué pusiste a Chiconga allá a tu lado? Porque me da la gana, vos sos el jefe de familia. Entonces, el presidente de la República que tenga asesores, ya sea a su hijo o a su esposa o a su hija, ¿qué hace Trump? ¿A quién le nombra? Entonces, para Trump está bien, pero para Daniel Ortega no. Pero cuando vimos en los Estados Unidos, estamos hablando, pero yo no veo que la esposa de Trump sea la vicepresidenta de los Estados Unidos, ni veo al hijo de Trump ejerciendo un cargo oficial en los Estados Unidos. Pues ya que lo hiciste, hasta negociando anda, hasta negociando anda, lo mismo que su yerno. Y ya no, de todas maneras no vamos. Pero te digo una cosa, gracias a Dios, bueno, realmente nosotros, los Estados Unidos, no tienen la desgracia de tener en nuestra historia, como nosotros, en nuestra historia, el establecimiento de dictaduras. Pero es que lo que pasa es que hay que ver. Entonces uno dice, que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Por eso te hice la pregunta. Mira, aquellos que estamos afuera, y vemos esa película, existen dictaduras ¿es justo o no es justo que nos dé miedo la posibilidad de la instalación de una dictadura familiar? Que le dé miedo puede ser, pero que sea justo no lo creo. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí tenemos la mala costumbre de tener como paradigma al yanqui. Sin embargo, se olvidan de que Bush quiso la dictadura, pues padre e hijo fueron presidentes. ¿Qué pasa con los Kennedy? 52 años fue senador Ted Kennedy, nadie decía nada. Entonces, ¿qué pasa en algunos países, verdad? Sencillamente, todos tienen como referencia al yanqui, pero en los Estados Unidos, vos viste que todos incluso repiten. ¿Y por qué repiten? No, pues aquí en Nicaragua ya no tenemos, aquí hay diputados que tienen 30 años de ser diputados. Por eso. Wilfredo Navarro, y de los dos lados, pues. Wilfredo Navarro, que era liberal antes, pues ahora se volvió sandinista. Y el sandinista, creo que Gustavo Porras, es el que tiene como 30 años también de ser diputado. Bueno, entonces, ¿qué pasa, verdad? Las cosas a veces las vemos malas a lo interno, pero no pensamos en que a nivel mundial las pretensiones muchas veces se dan en cada país. ¿Qué pretende ahorita la Margarita en México? Ser la presidenta de la República. ¿Qué pretende? ¿Por qué la Kirchner fue presidente en Argentina? Porque su marido era presidente. La Chabelita Perón, ¿por qué quiso ser presidente? Entonces, porque, bueno, la Evita era, pero la Evita no fue presidente, la Evita era la ministra de Desarrollo Social. Entonces, los problemas que tenés es que cada quien mira a veces y toma como ejemplo al yanqui como paradigma, y es al revés. El paradigma de la ausencia de democracia, porque el poder económico expolia, explota y hace papilla a la clase trabajadora, como le importa un pito ahorita si le da vuelta a la Obamacare, habría 45.500.000 personas sin seguridad social, porque actualmente hay 15.500.000 personas sin seguridad social. Pero ese poder económico que vos criticás ahorita, que ha estado trabajando de la mano con el presidente Ortega. Pero yo no me cabe ni la menor duda. Pero yo estoy hablando... Que viene tiempo duro, ¿verdad? Ahorita. Pero ha estado trabajando de la mano con el presidente Ortega. Vos dijiste al comienzo que yo hablaba como Francisco, no como magistrado. No, así es. Y te estoy preguntando como Francisco, por eso, como miembro del Frente. Francisco piensa, y te acaba de decir, ¿verdad?, que esta Constitución dice, y así lo piensan los revolucionarios sandinistas también, que es para terminar con el sistema y que para instaurar una sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, social y política. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le pongas punto final a ese concepto neoliberal de la libertad absoluta de mercado y busques, ¿qué cosa?
una sociedad en la que hablemos de precio justo, que no hablemos de libertad absoluta del mercado, que hablemos de concertación, que es el éxito precisamente de este gobierno, la alianza con todos los sectores para gobernar armónicamente, con tranquilidad y paz social. La gobernabilidad y la gobernanza en este caso, en este país, es mucho más importante que lo que pueda pensar cualquier persona aislada sobre cuál es el interés social o el interés individual de él. Yo quiero cambio, vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Rosales. Prepago. Plan. Prepago. Plan. Prepago. Preplan. Nuevos preplanes Movistar. Lo mejor de prepago con la comodidad de un plan. Elegí todo. Internet, minutos y mensajes incluidos como un plan, pero con la libertad de un prepago. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días, pero sin contratos. Con redes sociales gratis. Recarga y activa tu preplan desde 70 córdobas semanales. Marca asterisco 134 numeral. Movistar. Elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publi reportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de tu programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Rosales. Estamos al frente de Sandinista y el presidente Ortega está ahorita en una disyuntiva, pongámosle. Las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos están correctas, pero no cordiales. Haciendo un análisis del doctor Francisco Aguirre y del mismo Arturo Cruz. Están las relaciones bastante tensas, con la posibilidad de sanciones hacia el gobierno de Nicaragua. Ya vimos que nicaragüenses fueron incluidos en la famosa Global Magnitsky Law, ¿verdad? Donde el presidente del Consejo Supremo Electoral fue señalado por actos de corrupción y sancionado. ¿Cuál crees vos? Después vemos al presidente Trump de los Estados Unidos, un hombre que cree poco en política, en relaciones diplomáticas y más en acción, rodeándose de halcones que en los años 80 fueron actores políticos activos
en la participación de la revolución, de la contrarrevolución que hubo aquí en Nicaragua para la primera dictadura del Frente Sandinista. ¿Cuál crees vos que debe ser la posición del presidente Ortega? Bueno, el presidente Ortega, que hablamos nuevamente, el programa histórico del Frente Sandinista es muy claro, todo el mundo lo conoce. El no alineamiento era uno de los principios básicos. Cuando la Junta de Gobierno asume, ¿qué dice? Pluralismo político y no alineamiento, autodeterminación de los pueblos. Entonces Nicaragua lo dice en su propia constitución. Nosotros tenemos derecho a tener relaciones con quien nos dé la gana. Aquí puede venir Putin las veces que él quiera venir y las veces que lo quiere invitar a Ortega. Así, eso no es el problema. Yo recuerdo precisamente una conversación una vez. El embajador de los Estados Unidos, donde vos estás sentado, y dio a entender, y yo le pregunté directamente si tenía pruebas, y dijo, no comento, que el problema que tienen los Estados Unidos con Nicaragua es que Nicaragua se está prestando su territorio para hacer una base de espionaje contra los Estados Unidos, y que entonces eso ya es peligroso para la seguridad de ellos. Sí. Mira, la historia es importante para poder discernir el futuro. Cuando en la Bahía del Tigre, en el Golfo, se comenzó a constituir, llamaba PALA, la primera base para apoyar a los contras, yo lo denuncié en un congreso aquí en el César Augusto Silva y dije, se están constituyendo bases. ¿Quién lo hace? El yanqui. ¿Por qué? Porque no le gustaba nuestro sistema. Sin embargo, se llamaron a engaño, porque nosotros dijimos desde el comienzo, la revolución fue clarísima. La revolución no engaña a nadie. Y el pueblo de Nicaragua primero votó con las armas y luego votó con las urnas por ese programa histórico. Entonces, si el pueblo vuelve nuevamente incluso a votar por Daniel Ortega y vuelve al poder a través de las urnas, es porque conoce su programa. El Plan Nacional de Desarrollo Humano no es otra cosa más que un reflejo de lo que ha sido el sandinismo. ¿Cuáles son los ejes? Pues los ejes son salud, educación, vivienda, la preocupación por que esos derechos económicos, sociales, culturales sean tangibles. Lo que pasa es que no lo podemos hacer como se hizo en el año 79. ¿Por qué? Porque llegaste por la urna, entonces tenés que concertar, dialogar. Pero aún en ese diálogo le hace falta, porque aquí hay mucha gente que necesita salir de la extrema pobreza y de la pobreza. Es decir, el sistema, el modelo que nos quiere imponer el imperio es un modelo que tiene en este momento a nivel mundial a 3.800 millones de personas viviendo con $2 al día o menos, que es lo que dice Naciones Unidas. Entonces, el proceso de concentración de la riqueza que existe en no te vayas tan largo que las Naciones Unidas, el Banco Central, el año pasado dijo que con 50 córdobas uno podía vivir, con 50 córdobas diarios uno podía vivir en este país. El Banco Central del gobierno, el presidente Ortega dice, en su comunicado, sacado de su análisis, que con 50 o 54 córdobas un nicaragüense puede vivir en este país diario. Barajámela. El término utilizado no pudo haber sido feliz y es desacertado cuando el presidente del Banco Central dice que de manera absoluta, cuando sabemos perfectamente bien, tanto él como vos y yo, que la canasta básica no la puedes cubrir con un salario mínimo. Así es. Y que necesitaría por lo menos 2. Entonces, volvemos al tema que hablábamos antes fuera de off the record. El problema de este país es de conciencia social. Hay que hacer que la gente disminuya sus márgenes de ganancia para que efectivamente haya una justa redistribución de la riqueza, que la base de contribuyentes sea mayor, trasladarlo al caso de la seguridad social. Es decir, ¿por qué no se capitaliza? Porque la mayoría de los salarios son mínimos. No hay salarios que permitan efectivamente que se capitalice. El sector formal de la economía lo que ha generado en la actualidad es un amplio sector informal. Yo sé que lo que voy a decir puede incluso crear fricciones. El sector informal es manejado por el sector formal. El trabajo de domicilio aquí ha crecido, se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque no se paga séptimo día, no se pagan vacaciones, no se paga seguro social. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay un problema de conciencia social. El trabajo de domicilio incluso lo ha generado tanto la zona franca
como el otro sector. Entonces, eso es lo que hace es que efectivamente el Seguro Social no tenga la capacidad, pues porque su... Vos ve a tu partido Frente Sandinista siguiendo luchando por lo que ustedes creían que era antes, lo correcto. Por lo que ustedes creían que era correcto. Pero ve a un Frente Sandinista unificado o a un Frente Sandinista dividido, cuando líderes históricos del Frente Sandinista, el general Ortega, Bayardo Arce, Nicho Marenco, Lenín Serna, gente que fue parte de, y te puedo mencionar más, fueron parte de la lucha de ustedes apartados. Y vos te puedo mencionar, pues la vez pasada hice una lista de personas, secretarios políticos, históricos del Frente Sandinista, que han sido apartados. Mira, cuando Lenin lanzó la nueva política económica, en la URSS lo acusaron de revisionista. Y la Alexandra Kollontai, con su grupo, fue capaz de atentar contra él. Sin embargo, el que tenía la razón histórica era Lenin. ¿Por qué? Porque el gran aporte del leninismo es el análisis concreto a la situación concreta. Se necesitaba consolidar la revolución en ese momento. Obviamente eso choca. ¿Con quién? Primero con Trotsky, porque Trotsky considera que la revolución es permanente y hay que llevarla a nivel mundial, aunque sea en la punta de la bayoneta. Choca con los que piensan en que en ese momento eso es un retroceso. Uno de los grandes críticos incluso a la ANEP, ¿verdad?, fue el Che Guevara. Ya años después. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hace falta es siempre el análisis en cada contexto. Ortega está logrando lo que muchos quisiéramos a través de esa gran alianza. Le voy a pedir el estudio que me dé 30 segundos. Voy a 30 segundos. Vos ves a doña Rosario Murillo, la sucesora del presidente Ortega, dentro del poder ejecutivo, lógicamente por ser dentro del Frente Sandinista, que la próxima persona que vaya a asumir el liderazgo del Frente Sandinista una vez que el presidente Ortega decida retirarse es doña Rosario Murillo. Mira, eso lo decidirá la no te estoy preguntando, vos como simpatizante y miembro del Frente Sandinista, no te estoy preguntando como no, pero, vos la ves a ella como la siguiente figura para reemplazar a Daniel Ortega. El que podrá tomar esa decisión se llama Daniel Ortega, que va a decidir quién es su delfín o su delfina. ¿El presidente Ortega o el Congreso del Frente Sandinista? Te estoy diciendo, quien tendrá que decidir para decir, mira, yo propongo a tal, y la base tiene que ser la que decida. ¿Vos ejecutaría eso? La base tiene que ser la que decida. Nosotros no podemos anticiparnos a los hechos, cada cosa en su momento. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en este país funciona como funciona porque hay un brazo derecho que se llama Rosario Murillo, con una gran capacidad de trabajo, nadie lo duda, ¿verdad? Entonces, el tema es decir, ¿quién decide en el caso del Frente Sandinista a la hora de que hay una discusión importante? Eso. Bueno, quedan muchas cosas. Vamos a esperar. El doctor Rosales se ha comprometido a que va a estar viniendo más frecuentemente el programa para que sigamos tocando los temas políticos y sigamos tocando los temas del Frente Sandinista y el sandinismo. Nos vemos, hemos llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Rosales. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.